mismo con los bacilos, más o menos, si van de 2 en 2, son diplobacilos, si van en línea, son streptobacilos, etcétera, pueden ser fusiformes, filamentosos, entre otros. Pero, pues regresando a la clasificación según el aspecto, de igual forma se puede clasificar de acuerdo a su capacidad de captar la tinción de Gram. La tinción de Gram es una prueba rápida para diferenciar dos tipos de bacterias, evidentemente, las Gram positivas y las Gram negativas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que en la prueba se va a agregar un colorante cristal violeta, el cual se adhiere aquí a la pared celular. En el caso de las bacterias Gram positivas, esta pared es gruesa, por lo que el color violeta va a agarrar bien. Pero en las Gram negativas, esta pared es delgada. Entonces, en el siguiente paso, después de agregar una solución yodada, se va a agregar un decolorante. Esto, en el caso de las Gram negativas, que tienen su pared delgada, se va a lavar el colorante. En el paso final, que es incluir un colorante contraste de color rojo, que es la safranina, se van a observar al final las bacterias Gram positivas de color morado y las Gram negativas con el color rojo, el último que se añadió. Entonces, pues bueno, esta es la clasificación de acuerdo a su capacidad de captar la tinción de Gram. Ok. Deténgase un momentito por Sí. allá. Regréseme a la anterior, por favor. ¿Esa o la anterior? ¿Dónde está la tinción de Gram? Aquí. Oye, entonces, lo que estamos viendo ahorita es una clasificación bastante antigua. Ustedes vieron en el video que pasamos la vez pasada, ¿sí? ¿Quién fue el autor de la tinción de Gram y desde qué épocas data? ¿Sí? Y todavía lo seguimos usando en pleno siglo XXI. Y ahorita vamos a ver algunas de las importancias que tiene. De entrada, saber gruesamente qué es una tinción de Gram y para qué nos sirve a nosotros en la práctica clínica cotidiana. Bien, antes de pasar a algún ejemplo, vale la pena señalar el principio de la tinción de Gram, ¿sí? Seguramente más adelante nos van a decir por qué algunas bacterias se tiñen de un color, por qué retiene el color azul o morado, el cristal violeta, y por qué otras no retienen el color morado, y para poderlas ver le tenemos que poner un contracolor, que es el color, ese color rojito, que es el rojo de safranina. Entonces, lo que estamos evidenciando aquí de alguna manera es la capacidad de la bacteria de retener el cristal violeta, ¿sí? Y a esas les llamamos Gram positivas, y a la que no lo retiene, ¿sí? Le llamamos Gram negativas. Entonces, las Gram positivas se tienen de morado o de azul y las Gram negativas se tienen de ese color rojito. Entonces, en el proceso aquí nos tienen puesto el cristal violeta, que es el colorante, y el otro que es la safranina, y en medio tenemos una solución yodada y un decolorante que es alcohol acetona. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos una muestra clínica, la ponemos en un portaobjetos y la fijamos. Habitualmente la fijamos al calor, o sea, dejamos que se seque y luego la pasamos sobre un mechero para fijar esa muestra y que no se lave cuando le pongamos las soluciones líquidas, ¿sí? A esa muestra fijada le ponemos el cristal violeta, lo dejamos X tiempo, ¿sí? Lavamos el excedente con agua, ¿sí? Y le ponemos la solución yodada para que lo que se haya quedado se fije aún más, ¿sí? La solución yodada es un mordente o fijante que hace que lo que ya se quedó después de que le pasamos el agua se fije aún más. Y luego, después de un tiempo, le ponemos el decolorante, ¿sí? El decolorante sirve para que aquellas bacterias que tienen cierta estructura en su pared se les pueda lavar el azul y se quedan sin color. Las que se quedan sin color son de alguna manera las Gram negativas, y para que las podamos ver, le tenemos que poner un color, ¿sí? Que es la safranina. Entonces, todas las bacterias tienen una propiedad de Gram, ¿sí?
En general, las que retienen el cristal violeta son gram positivas y las que no lo retienen, ¿sí?, son gram negativas. Existe otra clasificación que hacemos con base a una tinción y la más usada es si son o no bacilos ácido alcohol resistentes. El ejemplo es la tuberculosis. En realidad el bacilo de la tuberculosis de alguna manera es un gram positivo o gram variable. Sí, a veces se tiñen de azul, a veces no se tiñe o se tiñen pedazos de azul y otros no, es un gram variable, que es la otra modalidad. Pero en general todo lo que no se tiene bien de azul le llamaremos gram negativos. Y la otra tinción nos los clasifica en bacilos ácido alcohol resistentes o bacilos que no son ácido alcohol resistentes. Es otra manera de clasificarlo para un diagnóstico rápido y un ejemplo es el bacilo de la tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente. Con base a esa tinción, todos los demás no serían bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces estamos identificando a las bacterias por su capacidad de teñirse, ¿sí? Y eso es muy importante en nuestra época aún todavía. Y le voy a pedir a ver a Carlos Iván si nos puede dar un ejemplo de cuál sería una ventaja o una utilidad de saber esto que nos acaban de decir. ¿Me escuchas, Carlos? Carlos. Sí, doctor. Sí, ¿nos puedes dar un ejemplo de para qué serviría esto que nos acaban de decir? Sobre las tinciones de las bacterias. Sobre la clasificación de las bacterias con base a su estructura, a su forma. Sí, estamos viendo la clasificación de las bacterias con base a su forma, a su agrupación y su capacidad de teñirse con la tinción de gramo, con la técnica de gramo. Estamos viendo eso ahorita. ¿Para qué nos serviría saber eso en la práctica clínica cotidiana? No se me ocurre nada ahorita. No, bueno, no importa. Estamos empezando, pero a ver, ¿alguien tiene alguna idea de para qué nos podría servir? Podría servir para orientar. A ver, ¿quién? 19. ¿Quién eres? 19. A ver, sí, adelante. Si no, ¿quién eres? Adelante. ¿Para qué podría servir? Podría servir para orientar a un tratamiento antibiótico. Sí, sí podría servir para orientar algún tratamiento. ¿Quién eres? No te veo, no veo tu manita. Moisés. Moisés. Sí, Moisés sí nos podría servir para un tratamiento antibiótico. Sí, de manera general, cuando avancemos un poquito más en este curso, vamos a ver que las etiologías de algunas enfermedades. Vamos a hablar, por ejemplo, de la neumonía, de la neumonía adquirida en la comunidad, cuyo agente principal es el neumococo. Cuando veamos la neumonía, nos van a decir que el neumococo, como su nombre lo indica, es un coco, ¿sí? Es un coco, o sea, tiene una forma, su estructura es una forma redondeada que se agrupa en pares, es un diplococo y que se tiñe de azul. Entonces, el neumococo es un diplococo gram positivo. Entonces, nosotros sabemos que los gram positivos, en términos generales, ¿sí?, son sensibles a las penicilinas o a sus derivados o a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, si tenemos un paciente con neumonía, al que le aislamos de un medio estéril, un diplococo gram positivo, cuando tiene neumonía, le aislamos de un medio estéril, un diplococo gram positivo, pues entonces estamos pensando antes de que lo identifiquen que por la patología que tiene y por la forma en que se tiñe y se agrupa, pues es un neumococo. Entonces sabemos que los neumococos, en términos generales, en la gran mayoría de los lugares,
es sensible a la penicilina. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo un diagnóstico etiológico presuntivo con base a su color, su forma y el conocimiento epidemiológico. Y estamos dando un tratamiento un poquito más dirigido que darle un tratamiento a ciegas. Entonces ahí ya tenemos una gran utilidad clínica de lo que nos acaban de decir, de una cosa bastante sencilla. Les voy a poner otro ejemplo que también se los voy a recordar cuando avancemos un poquito. Cuando veamos el tema de uretritis de transmisión sexual, ¿sí? Vamos a clasificar la uretritis en dos grupos, en dos cajones grandotes. La uretritis causada por gonococo, o sea, la gonorrea, y las uretritis que se transmiten sexualmente que no son ocasionadas por gonococo, o sea, las no gonocóxicas. Desde el punto de vista clínico tenemos esa clasificación, las gonocóxicas o gonorrea y las no gonocóxicas. Entonces, cuando tenemos un paciente con uretritis, con datos clínicos de uretritis, y le tomamos una muestra de la secreción transuretral, le hacemos una tinción de Gram y encontramos diplococos Gram negativos, prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de gonorrea. No es 100% seguro, pero existe una alta posibilidad. Y entonces sabemos que esa ya es una enfermedad sexualmente transmitida. Y entonces ya tenemos los elementos para darle el tratamiento contra gonorrea. Cuando veamos el tema, vamos a ver cómo se da el tratamiento y hacer algo con sus parejas sexuales. En tanto podemos tener el resultado de un cultivo. Si no podemos tener el resultado de un cultivo, pues ya con esto, pues prácticamente tenemos un 95% de posibilidades de que en presencia de un cuadro clínico y diplococos gram negativos, pues se trate de una gonorrea. Entonces aquí hay dos ejemplos de cómo el conocer la epidemiología de las enfermedades, los agentes etiológicos que las causan, ¿sí? Y cómo se tiñen y cómo se agrupan las bacterias que lo ocasionan, pues hacemos diagnósticos clínicos más cercanos y podemos dar tratamientos más dirigidos. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos con el tema, por favor. Ok, gracias. Bueno, pues así es, como dice el doctor, hay diversas maneras de clasificar a las bacterias, al igual que las que ya mencionó, podemos agregar estas últimas, ¿no? Que son una clasificación según sus propiedades metabólicas, en la cual, dependiendo de su necesidad de un entorno, ya sea aerobio o anaerobio, su exigencia de nutrientes y sus productos metabólicos y enzimas, esa es una clasificación. También se puede según su antigenicidad. Y esta, al usar anticuerpos para detectar el antígeno característico de una bacteria, que es el serotipado, se distingue la especie específica que sea. Y la siguiente clasificación es según su genotipo. Esta se da al hacer un análisis de material genético y este es el método más exacto de clasificación. Pues aquí se distinguen las bacterias específicas dependiendo de su ADN. Bien, aquí yo les quiero poner un ejemplo de los dos primeros casos, para que vean qué importancia tiene saber medianamente cómo las podemos clasificar. Vamos a tomar ¿cómo se llama? El ejemplo de la clasificación de las bacterias según sus propiedades metabólicas. Sí, y ahí nos tienen puesto que una de las maneras es de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno. ¿Sí? De acuerdo a sus requerimientos de oxígeno, las clasificamos en aerobias, anaerobias. También hay otros términos, ¿sí? Que vamos a ir viendo a lo largo de la descripción de los agentes infecciosos y podemos llamarlos algunos microaerofílicos porque tienen requerimientos de oxígeno pequeños, ¿sí? Y algunos que se llaman anaerobios facultativos, o sea que son aerobios, pero en ciertas condiciones pueden ser anaerobios. Entonces, con base a sus requerimientos de oxígeno, gruesamente los calificamos en aerobios, ¿sí? Microaerofílicos, anaerobios facultativos y anaerobios, ¿sí?
¿Cuáles son? Bueno, los iremos viendo más adelante, son muchos, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo en la práctica clínica, ¿sí? También existe la clasificación con base a otro requerimiento, a su capacidad de metabolizar la glucosa, ¿sí? O de fermentarla. ¿Sí? Cuando veamos algunas de las enfermedades del aparato digestivo, las enterobacterias, vamos a ver que de las que nos colonizan el tubo digestivo tenemos unas fermentadoras. ¿De qué? De glucosa y no fermentadoras de glucosa. Y esa capacidad de fermentar o no fermentar nos las divide también en dos grupos gruesos. Y con esto estamos viendo también el principio de la identificación final de las bacterias. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacemos para decir esta bacteria es esta bacteria es la otra? O sea, son las pruebas bioquímicas las que al final nos permiten decir qué bacteria es una o qué bacteria es la otra. Esto en mi época prácticamente todo se hacía manual, apenas entraba la tecnología aquí, por lo menos en nuestro país. Ahora, en muchos laboratorios modernos, estas pruebas bioquímicas ya están montadas prácticamente en los medios de cultivo y una máquina nos permite identificar prematuramente qué es una bacteria con base a lo que utiliza, ¿sí? Entonces ya es mucho más rápido la identificación. Entonces veamos el ejemplo de cómo nos puede servir esta clasificación metabólica. Sabemos que hay algunas enfermedades que son causadas por anaerobios, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente con diabetes, sabemos que el pie diabético es una condición que se da por obstrucción circulatoria, ¿sí? De las partes terminales de los pies. Eso causa hipoxia y la hipoxia y la muerte celular favorece el crecimiento de las bacterias que son anaerobias o microaerofílicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si, desde el punto de vista clínico, si algo es anaerobio? Bueno, pues los anaerobios producen gas. Y cuando hay una infección en las partes blandas por anaerobios, se acumula gas en los tejidos y cuando lo agarramos, crepita. Crepita como cuando agarramos esas bolitas que sirven para amortiguar el golpe de las cosas que se embalan en paquetes para que no se rompan. Entonces, la presencia de gas en los tejidos la evidenciamos al tocarlos y al sentir la crepitación o al tomarles una radiografía y ver el gas que se encuentra en los tejidos. Entonces, cuando vemos gas en el interior de un tejido, en partes blandas, ya sea desde el punto de vista clínico o radiológico, pues pensamos en anaerobios. Y en términos generales, conocemos cuál es el patrón de sensibilidad a ciertos antibióticos de los anaerobios, aunque la prueba final es lo que nos diga el antibiograma. Hasta la fecha, en algunos laboratorios, en muchos laboratorios de nuestro país, pues no tenemos los elementos para cultivar los anaerobios porque se requieren de cultivos especiales, ¿sí? Un ejemplo según la antigenicidad. Vamos a hablar del Haemophilus influenza, ¿sí? Bueno, están viendo todavía pediatría, no han visto vacunación, supongo yo, pero cuando vean vacunación van a oír hablar del Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, pues es una bacteria que tiene ciertas características que está serotipificada, ¿sí? Entonces sabemos que hay Haemophilus influenza de tipo A y hay Haemophilus influenza de tipo B. Y hay Haemophilus influenza no tipificable. Entonces, ¿cómo dividimos el Haemophilus influenza en tipo A, tipo B o no tipificable? Con base a una respuesta inmunológica. O sea, el componente externo de la cápsula del Haemophilus influenza, ¿sí?, responde a cierto tipo de anticuerpos conocidos que nosotros le hemos puesto B. O otro tipo de anticuerpo conocido que le hemos puesto A. O sea, estamos identificando entonces, después de que decimos, este es un Haemophilus, ¿sí?, lo ponemos a reaccionar contra un anticuerpo y entonces nos da un paso más allá de su identificación, si es B o es A o es no tipificable. ¿Para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, sabemos que el Haemophilus influenza tipo B es una cepa de Haemophilus influenza que es muy agresivo, que causa enfermedades serias, que antes de la época de la vacunación, ¿sí?, era un problema porque causaba muchos casos de meningoencefalitis,
causaba epiglotitis, causaba celulitis periorbitaria, ¿sí? Y que sabíamos que cuando lo encontrábamos allá, sabíamos a qué respondía, sabíamos cuál era el pronóstico y cuál era el riesgo. Sí, hoy ya se creó una vacuna contra esta bacteria, se pone en la infancia y las enfermedades causadas por el estreptococo, por el Haemophilus influenza tipo B, pues han disminuido notablemente. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de su clasificación por la capacidad de antigenicidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos en este caso es una especie de tipificación como lo hacemos con la sangre para clasificarla en O, en A o B, AB y RH. Es exactamente lo mismo que hacemos con las bacterias al ponerlas en contacto con anticuerpos conocidos. Y luego, pues lo más moderno que nos ha permitido avanzar mucho en medicina, que es el conocimiento no solo de las bacterias, sino de otras cosas, y que nos ha movido la clasificación con base a su componente genómico, ¿sí? Que es ahora también un gran elemento diagnóstico, porque sabemos que la identificación del genoma nos permite tener un diagnóstico más preciso, ¿sí? Y nos permite conocer muchas cosas que no conocíamos antes, ¿sí? Y esto ha sido que avance mucho, sobre todo en el tema de las enfermedades causadas por virus. Muy bien, adelante, por favor. Claro que sí, Esther. Ok. Lo anterior, en especial la clasificación según el aspecto, lo de las tinciones, nos permitirá entender mejor la estructura de las bacterias, la cual, como ya había mencionado, en el citoplasma tiene un cromosoma bacteriano circular, aunque pueden llegar a ser 2 o 3 igual, el cual, como ya había mencionado también, no está en un núcleo, pero se encuentra en una zona del citoplasma específica que se llama nucleoide. Alrededor del ADN también se pueden llegar a encontrar segmentos de llamados plásmidos, que son los que están señalados en medio de la figura. A ver si está el cursor. No lo veo. También los plásmidos están señalados arribita, vean, arribita del dibujo, poquito a la izquierda del centro, dice plásmidos, y está señalando una bolita, ¿sí? Entonces un plásmido es una estructura de material genético que es extracromosómico, porque estamos viendo el cromosoma de la bacteria en medio, y luego la bolita circular de material genético, señalada como plásmido, y el plásmido es un infectante de la bacteria, es un virus, es material genético externo, ¿sí? Que agrede a la bacteria y que le puede conferir ciertas propiedades. Cuando veamos, por ejemplo, hay difteria, vamos a ver que la infección del agente etiológico de la difteria por un plásmido le confiere su patogenicidad, ¿sí? Y ese plásmido se puede replicar al replicarse la bacteria. Se puede transmitir como se transmite también el material genético. Adelante, sígale. Sí. La membrana citoplasmática de las bacterias se asemeja un poco a la normal que conocemos de las células humanas, porque también es una bicapa lipídica y realiza funciones, por ejemplo, del transporte de sustancias o bomba de iones, etc. Sin embargo, difiere en que no contiene esteroides, como el clásico colesterol, y que realiza también pues, algunas de las funciones de los orgánulos comunes, como por ejemplo la producción de energía, ¿no? Que en pues, nuestras células suele ser en la mitocondria, aquí no, aquí es en la membrana citoplasmática. En la cara interna de la membrana también podemos encontrar filamentos de actina que van a contribuir tanto a la forma de la bacteria y también a la división celular, como veremos posteriormente. Regrésemela un poquitito. Sí, ahí. Bien, creo que, bueno, habrá que corregir esa palabra que dice no contiene esteroides. De donde lo tomó, habrá que checar si verdaderamente dice esteroides. Pero yo creo que lo que quiere decir es que no contiene esteroles, ¿sí? Ok. ¿Sí? Esteroles, ¿sí?
en general en la naturaleza, en la pared de algunos componentes vivos, hay dos esteroles que dependiendo del reino pueden predominar. Por ejemplo, en la célula humana, ¿sí? El esterol que predomina es el colesterol. ¿Sí? Y cuando veamos la estructura y clasificación de los hongos, vamos a ver que en la pared, en la membrana celular de los hongos, lo que predomina es el ergosterol. Entonces, esos son los dos esteroles que predominan en las estructuras celulares de lo que ahora estamos estudiando y que también es el principio del tratamiento antifúngico. Cuando veamos la clasificación de las bacterias, vamos a ver que la anfotericina B, que es el prototipo de los tratamientos antifúngicos, tiene su punto de acción sobre el ergosterol. ¿Sí? Al tener su punto de acción sobre el ergosterol, hace un boquete en la membrana celular de los hongos. Y al ser dirigido contra el ergosterol principalmente, pues no tiene gran efecto como lo tiene en la estructura celular humana, porque nosotros estamos a base de colesterol, aunque sí es un medicamento bastante tóxico, porque si bien está dirigido contra el ergosterol, pues también tiene efecto de alguna manera sobre el colesterol, aunque no de la misma intensidad. Entonces, habría que corregir ahí lo que dice, o checar y que me diga si eso es lo que dice para que yo revise entonces de dónde tomaron ese término de esteroides, aunque el ergosterol y el colesterol pueden ser la base. Bueno, el colesterol es la base de la creación de algunos esteroides, ¿no? Entonces, estamos viendo que la estructura bacteriana tiene un componente externo, tiene una pared, tiene una membrana celular, y en el interior tiene estructuras intracelulares, tiene su material genético, y además algunas de ellas tienen apéndices. Y esos apéndices tienen ciertas funciones. Por ejemplo, ese apéndice más grande que tiene allá es un apéndice de locomoción, son los flagelos, ¿sí? Los otros apéndices más pequeños pueden tener diversas funciones, pero una de las funciones de los pelos o de los apéndices más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, es el pili, los pelos o pilis, tienen funciones muy diferenciadas, como son la de comunicación entre las bacterias. Tener una especie de relaciones sexuales entre ellas para intercambio de material genético sobre todo. Y a través de eso pueden cambiar, por ejemplo, infecciones virales, ¿sí? U otros elementos genéticos que se encuentran ahí libres. Y son elementos que les pueden conferir patogenicidad y también resistencia bacteriana. Y por ahí tenemos una estructura, por ejemplo, que nos dicen que la pared celular de algunas tienen péptidoglucano. Seguramente más adelante nos van a decir cuál es la importancia del péptidoglucano en relación con la capacidad de adquirir algún color con la tinción de Gram, ¿sí? Entonces, esto es en términos generales, cómo es la estructura de una bacteria. Aquí estamos viendo que según su forma, ¿qué sería esta imagen? Una bacteria que según su forma. Un bacilo, ¿no? Sería un bacilo, ¿sí? Sería un bacilo según su forma. Y en términos generales, los bacilos gram negativos, ¿sí? Tienen una pared mucho más compleja que los gram positivos en general. Bien, sígale adelante. Sí, doctor, nada más como aclaración, acabo de buscar de donde saqué lo de que no contiene esteroides y es del Murray. Y sí dice que no contiene esteroides, pero yo creo que sí está raro porque cuando estuve investigando me salió lo que usted dijo de los esteroles y pues yo Muy no bien. supe qué era porque no, el libro no lo decía, pero creo que sí, mejor lo corrijo. A ver, no tiene ninguna de las dos cosas, ni tiene esteroides ni tiene esteroles. Ajá. Ninguna de las dos cosas tienen las bacterias, ¿sí? Pero dejémoslo como esteroles para que ustedes van a ver más adelantito cuando veamos la clasificación de los hongos. Vamos a ver que los hongos tienen ergosterol y nosotros tenemos colesterol. Okay. Adelante, entonces. Okay. Bueno, ahora con respecto a la pared celular, esta está compuesta, como decía el doctor, por peptidoglucanos. Estos forman capas y estas son las que le van a proporcionar a la bacteria de su rigidez. Y al igual que la actina, también determinan su forma.
Otras funciones es que contribuyen a su replicación y a su supervivencia. Su estructura de la pared celular es repetitiva y forma los famosos PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que se unen evidentemente a los receptores de este tipo y van a desencadenar las respuestas inmunes. Ahora bien, como ya resaltamos anteriormente, hay diferencias evidentes con respecto a la pared celular de las bacterias gram positivas y de las negativas. Mencionamos que las gram positivas tienen una pared celular gruesa y se constituye por varias capas de peptidoglucanos. Sin embargo, también incluye otros componentes como proteínas, ácidos teicoicos y lipoteicoicos y polisacáridos complejos. En el caso de los ácidos lipoteicoicos, estos son especialmente relevantes ya que son antígenos de superficie y que podrían ser reconocidos por los anticuerpos que ya habíamos mencionado en el serotipado. Y también estos favorecen la adherencia y actúan como endotoxinas, más no son endotoxinas. Okay. Y bueno, en esta imagen podemos ver la capa gruesa del peptidoglucano. Muy bien, ahí lo que estamos viendo y que se lo graben porque casi siempre es una pregunta de examen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene una gram positiva respecto a un gram negativo que le confiere la capacidad de retener el color azul, el cristal violeta? Bueno, pues es esa gruesa capa de peptidoglucano. Esa gruesa capa de peptidoglucano es lo que hace que una bacteria sea gram positiva o gram negativa, ¿sí? La estructura de su pared, ¿sí? Vamos a ver que si vemos la imagen de una gram negativa, vamos a ver que esa capota que estamos viendo en medio es esa barra de color azul verdoso de bolitas. En las gram negativas es una capa muy delgadita, ¿sí? Lo que hace que cuando lavamos con el cristal violeta le podamos quitar todo lo poco que se pudo haber fijado allá. Y lo que estamos viendo aquí también en esta imagen es una estructura que no nos habían dicho antes, que es la cápsula. Y la cápsula es una estructura que también se puede teñir de alguna manera. En algunas estructuras celulares podemos pintarlas con tinta china, ¿sí? Y la tinta china pues tiene un color azul y lo podemos ver su estructura, su cápsula. Y la cápsula en algunas bacterias es un componente muy importante que confiere su patogenicidad. Dentro de una misma cepa de bacterias hay capsuladas y no capsuladas. Y cuando se capsulan, adquieren mayor capacidad de condicionar enfermedad. O sea, se vuelven patógenas. No tienen que ver con su grado de patogenicidad. ¿Sí? Bien, adelante. Okay. Ahora, por el contrario, la pared celular de las bacterias gram negativas, como mencionó el doctor también, es delgada y se puede observar pues, en esta imagen, ¿no? Se muestra el peptidoglucano, nada más es una sola capa y no contiene ni ácidos teicoicos ni lipoteicoicos. Sin embargo, también como mencionó el doctor, es más compleja, ya que en su parte exterior hay una membrana externa, la cual es exclusiva de las bacterias gram negativas. Asimismo, el espacio que va desde la membrana plasmática hasta la membrana exterior, que también está señalado en el dibujo, se conoce como espacio periplásmico. Este es importante porque contiene sistemas de transporte de metabolitos, en los cuales destaca el del hierro, por ejemplo, o azúcares. Va a tener enzimas para la degradación y metabolización de macromoléculas y factores de virulencia como son las colagenasas y proteasas. A ver, no le mueva. Vamos a ver, vamos a complementar algo aquí. Bien, como les mencionaba, si nos pasa rápido a la imagen anterior y luego nos regresa a esta para que veamos ese componente de péptidoglucano, ¿sí? Que en los gram positivos es grueso, muy grueso,
y aquí está representado solo con una línea de peptidoglucanos. Entonces, eso es lo que le da la capacidad de tinción diferente. Pero aquí también estamos viendo una cosa que no vemos en las otras bacterias, en los gram positivos, que son una membrana más compleja, que es más rica en proteínas, en lipoproteínas, ¿sí? Y que le confiere cierta capacidad de agresión y cierta capacidad de resistencia, ¿sí? En general, los gram negativos son, en términos generales, aunque hay sus particularidades, en términos generales, los gram negativos son más agresivos que los gram positivos, en términos generales. Ya nos iremos después a la particularidad. Y además, los gram positivos, cuando los matamos, cuando los destruimos o cuando se mueren, ¿sí? Se rompen y liberan componentes de su envoltura. Y esos componentes de su envoltura son las conocidas endotoxinas. Sí, por eso en las infecciones por gram negativos, cuando les damos tratamiento y las matamos, aparentemente en lugar de mejorar, empiezan a empeorar. ¿Por qué? Porque al morirse las bacterias se liberan muchos componentes antigénicos y proteicos, que son las endotoxinas, y tienen efecto directo sobre los vasos sanguíneos y nos dan los famosos choques endotóxicos. Y luego, como estamos viendo aquí, en ese espacio periplasmático es una especie de lo que hacían nuestros antecesores al construir alrededor de los castillos aquellas barrancas que llenaban de agua, ¿sí? Que servían de protección contra los invasores. Esas barrancas que estaban alrededor de los castillos llenos de agua les metían, por ejemplo, cocodrilos, ¿no? Y eso impedía que los agresores lleguen allá, pues es una especie similar a lo que hacen los gram negativos. En este espacio periplasmático hay enzimas que hacen que algunos antibióticos se destruyan, y por eso los gram negativos, en términos generales, son más difíciles de tratar con antibióticos que los gram positivos. Y esa complejidad de su estructura externa es lo que hace que estén cambiando sus receptores y que estén creando medios de supervivencia, que el medio de supervivencia de las bacterias es la rápida adaptación que se tiene a lo que nosotros, con lo que nosotros los combatimos, a nuestro sistema inmune, a los agentes antibióticos, ¿no? Bien, sígale. Ok. Ahora, en esta pared celular también se encuentran los llamados dispositivos de secreción de los tipos 1 hasta el 5. Estos se inducen durante la infección y aportan mecanismos de transporte para la captación y liberación de metabolitos y contribuyen también a la virulencia. Entre estos destaca el dispositivo de secreción tipo 3, ya que este funciona como si fuera una jeringa e inyecta proteínas dentro de otras células. Este mecanismo es fundamental, en especial para la invasión bacteriana, que ya veremos más adelante. Ok. Entre las funciones de la membrana externa, que repito que es exclusiva para las gram negativas, se encuentra que mantiene la estructura bacteriana. Esto es importante porque, como vimos en las gram positivas, quien realiza esta función en ellas son las múltiples capas de peptidoglucanos. Aquí, al solo tener una, la membrana externa es la que compensa esa rigidez faltante. También es impermeable a moléculas grandes como las lisosimas. Aquí lo recalco de rojo porque, de nuevo, esto es importante porque estas son las enzimas que son capaces de degradar el peptidoglucano. O sea que si estas enzimas cumplieran su función, se generarían diferencias osmóticas grandes y la bacteria quedaría débil. Entonces, pues este es un mecanismo de protección de las bacterias. Y entonces es muy importante esta barrera porque la protege también del ambiente hostil. En cuanto a características, también es una bicapa lipídica. Su hoja interna tiene los fosfolípidos típicos de las bacterias y contiene porinas que permiten el paso de metabolitos. Ahora, bien, un detalle súper importante es que su hoja externa está formada por lipopolisacáridos, también con
conocido como las endotoxinas. Estos tienen 3 regiones, también como se puede observar en el dibujo. Está el antígeno O, la región central y el lípido A. Aquí el que se encarga de la actividad endotóxica, y por eso es el que señalé de amarillo, es el lípido A. A estas endotoxinas las reconoce un receptor que reconoce PAMP, que es el receptor tipo TOL, que también va a desencadenar las respuestas inmunes. Ahora, dependiendo de la cantidad de endotoxinas liberadas, son las respuestas que se van a generar. Estas pueden ir desde una fiebre hasta shock, coagulación intravascular diseminada y muerte. No le cambie. Okay. Vamos a ver alguna importancia de saber esto, inclusive ni siquiera a detalle, ¿sí? Solo saber que esto existe y que tiene cierta utilidad desde el punto de vista clínico, o sea, desde el quehacer médico, ¿sí? Ahí atendiendo pacientes. Por ejemplo, cuando veamos el diagnóstico microbiológico en unas de las clases que siguen, ¿sí? Ahí uno de los temas va a ser las reacciones febriles, ¿sí? ¿Qué son las reacciones febriles? Les adelanto un poquito, las reacciones febriles son reacciones antígeno-anticuerpo dirigidas contra ciertas estructuras, ¿sí?, bacterianas, ¿sí? Eso es una reacción febril. Y cuando veamos el detalle, vamos a hablar ahorita de la parte de las reacciones febriles que nos hace el diagnóstico de fiebre tifoidea, ¿sí? Cuando veamos diarreas o tifoidea, vamos a ver que la bacteria, ¿sí?, tiene antígenos, o más bien todas las enterobacterias, ¿sí?, tienen 2 antígenos que crean anticuerpos, el antígeno O somático, como el que estamos viendo aquí, y hay un antígeno también H, que es el flagelar. Esos antígenos, como su nombre lo dice, son antígenos y tienen la capacidad de que cuando ingresan al organismo crean anticuerpos contra esos antígenos, contra el antígeno O somático y contra el antígeno H, ¿sí?, o flagelar. Entonces, cuando medimos la cantidad de anticuerpos, ¿sí?, contra el antígeno o contra el antígeno H a través de una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, podemos reaccionar el suero del supuesto paciente contra una preparación de antígenos O y H que ya conocemos y vemos la cantidad de reacción antígeno-anticuerpo, estamos midiendo lo medimos gruesamente con títulos o también ya se puede medir específicamente, pero en el caso de las reacciones febriles las medimos con títulos. Entonces, el conocimiento del componente de las estructuras externas de las bacterias y su capacidad antigénica nos están dando a nosotros en la clínica la capacidad de hacer un diagnóstico, en este caso de manera indirecta, ¿sí?, midiendo la cantidad de anticuerpos dirigidos contra el antígeno. Y ese es un principio que usamos el día de hoy para hacer diagnósticos indirectos de alguna manera. Y por ejemplo, para el conocimiento del lípido A ya tenemos, por ejemplo, anticuerpos que identifican el lípido A y, por ejemplo, en la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad ocasionada por una toxina, podemos medir de alguna manera, ¿sí?, o podemos identificar la toxina en la materia fecal y con eso hacemos el diagnóstico. Entonces, vean ustedes cómo el conocer gruesamente la estructura de algo y lo que contiene desde el punto de vista antigénico nos permite hacer diagnósticos de manera indirecta. Y eso lo vamos a ver en cada una de las patologías y lo vamos a ver en términos generales cuando veamos el diagnóstico microbiológico por laboratorio. Adelante. Gracias. Ok, ahora en otro tipo de bacterias hay ciertas diferencias con respecto a la pared celular. En las llamadas micobacterias, estas solo poseen una capa de peptidoglucano, al igual que las gram negativas, pero esta está rodeada de una capa lipídica seriforme que contiene el ácido micólico, que es un ácido graso, el factor de agregación de micobacterias, el WAX-D, que es un glucolípido, y sulfolípidos.
Estas bacterias son ácido-alcohol resistentes y aumentan virulencia y también son antifagocíticas. Otras bacterias son el micoplasma, las cuales carecen de pared celular y toman del huésped esteroides para incorporarlos a su propia membrana. Ok. Ahora sí, continuando con las estructuras bacterianas, porque antes estábamos hablando de la pared celular. Solo algunas especies tienen estructuras externas o apéndices, como dijo el doctor. Estas estructuras son la cápsula, la biopelícula, los flagelos y las fimbrias o los pilis o las pilis. Todas estas tienen en común que favorecen la supervivencia de la bacteria. En el caso de las cápsulas, estas son capas laxas de proteínas o polisacáridos que rodean a la bacteria. Sus ventajas son que gracias a que está compuesta por componentes comunes, por así decirlo, no presenta mucha característica antígena y tampoco fagocítica. También es una excelente barrera para tóxicos para la bacteria, como podrían ser los detergentes, y facilita su adherencia. Por otra parte, tenemos a la biopelícula, que se forma al tener un quórum, o sea, un número suficiente de bacterias. Necesita un número de bacterias para poder formarse y también requiere que hayan buenas condiciones de crecimiento. Esta crea una comunidad bacteriana y la protege, aumentando su supervivencia. Ok. En el caso de los flagelos, que por ejemplo en el GIF podemos ver que es la colita que tiene la bacteria, son propulsores que funcionan gracias al potencial de membrana. Están formados por subunidades proteicas, que son las flagelinas. Estas se encuentran de manera enrollada y también por un motor de proteínas activado por ATP. Los flagelos pueden ser uno o pueden ser más de uno. y la motilidad que otorgan le permite a la bacteria dirigirse a los nutrientes y también a evitar sustancias que la dañen. Ahora bien, las fimbrias o los pilis, como su nombre lo dicen, pues asemejan a pelos, ¿no? Están formados por la subunidad proteica pilina y se diferencia de los flagelos en que son más pequeños, son muchos más, y se distribuyen uniformemente a lo largo de la superficie de la bacteria. Estas también, como mencionó el doctor, favorecen la adhesión por sí solas, pero también en sus puntas pueden tener proteínas que se unen a azúcares de superficie. Un ejemplo de esto puede ser el caso de la lectina con la manosa, y también al tener esto aumentan más la adhesión inicial. Y también, como comentaba el doctor, existen unos pilis llamados pilis F o también pilis sexuales, que son los que crean la transferencia horizontal para que se transporten los segmentos de cromosomas a otras bacterias. A ver, déjela ya un momentito, nada más para, antes de que se me pase. Bien, ustedes están viendo ahí en el dibujo, ¿sí? Entre otras cosas, que en la parte de abajo a la izquierda dice ribosomas, y de los ribosomas dice 70S, ¿sí? Pues parecería que el saber eso no serviría para gran cosa. Pues, ¿qué importa que las bacterias tengan, sabemos que tienen ribosomas y que son 70S, o sea, cómo se sedimentan a 70, ¿no? Nosotros tenemos ribosomas que están a 40S, perdón, a 80S. 80S. Entonces ese 70S se divide en dos partes y solo por su tamaño, por su estructura, por su sedimentación, ya son diferentes nuestros cromosomas, nuestros ribosomas respecto a los ribosomas de las bacterias. Entonces, este conocimiento de que los ribosomas son diferentes, ¿sí? También nos hizo conocer que los aminoglucósidos, que en términos generales los aminoglucósidos,
como los dos más conocidos son la micacina y la gentamicina, pero hay otros más, está la netilmicina y hay otros como la streptomicina, que fue de los primeros, o sea, el grupo de los aminoglucósidos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en algún paso. ¿Y cuál es el paso en el que inhiben la síntesis de proteínas? Pues es en la inhibición de la función de los ribosomas, ¿sí? Y al tener los ribosomas de las bacterias una configuración diferente, pues permite que estos agentes se fijen al ribosoma, que inhiban la síntesis de proteínas a través del ribosoma y que no nos afecte tanto a nosotros. Digo que no nos afecte tanto porque nos afectan en realidad, ¿sí? Si ustedes revisan los efectos indeseables de la amicacina, van a ver que tiene muchos, no son pocos, pero que desde luego la gran mayoría de ellos no nos matan, ¿no? Pero sí nos pueden causar problemas como insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el saber esto, el saber que se inhibe la síntesis de proteínas y dónde se inhibe, pues nos permite conocer cuál es el mecanismo de acción, en este caso, de los aminoglucósidos. Sígale, por favor. Ok. La multiplicación de las bacterias como división celular, la verdad es que es muy simple. Primero se replica el cromosoma, después se da un crecimiento y se amplían los componentes de la pared celular. Luego se forma un tabique en la zona media, para el cual, si recordamos, también influye la actina, pero pues obviamente el principal como impulsores son los peptidoglucanos de la pared celular. Y este tabique se va a ir alargando hasta que se tocan sus puntas. El resultado final es evidentemente la separación de las células. ¿Y cómo se llama este mecanismo de replicación? Así Es división celular, ¿no? Sí, es una división celular, pero ¿cómo se llama en términos generales? Pues es una partición, ¿no? Ah, pues sí. Una bipartición. Y en términos generales, ¿cuánto dura esto? Para la gran mayoría de las bacterias, aunque no todas duran lo mismo, para la gran, vamos a ver, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Nosotros, para que nos multipliquemos, después de muchos intentos, tardamos 9 meses en dividirnos, ¿no? Sí. Más en términos generales, ¿no? 9 meses tardamos nosotros. Si vemos otras especies, algunas son más rápidas que otras, ¿no? Depende de la manera en que se multiplican, que hay varias maneras de replicarse. Aquí estamos viendo la de fisión binaria, fisión binaria o partición en dos, ¿sí? Que la gran mayoría de las bacterias lo hacen en 20 minutos, ¿sí? Algunas son muy lentas, duran tal vez un día, tal vez más horas, ¿sí? Como por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Cuando le damos tuberculosis, vamos a ver que es una bacteria que se multiplica lento y por eso le damos tratamientos lentos, pero también nos cuesta trabajo cultivarlos. Entonces, esta manera de replicación tan rápida de las bacterias es la que nos permite de alguna manera matarlas, ¿no? Por ejemplo, las gram positivas las matamos rápidamente con penicilina porque se fijan si hacemos boquetes y no les damos tiempo de que se repliquen. Pero también pueden ser mecanismos de defensa de la bacteria. Entonces, estamos viendo que esa manera rápida de replicar nos sirve para dos cosas. Para saber en cuánto tiempo esperamos tener un cultivo positivo. Para la mayoría de las bacterias esperamos tener cultivos positivos entre las 24, 48 y 72 horas. Para la mayoría de las bacterias. Esto quiere decir que si queremos aislar un Escherichia coli y después de 72 horas no creció nada, lo más probable es que no vaya a crecer Escherichia coli o porque no está o porque la estropeamos. Entonces ya tenemos una utilidad de saber el tiempo de replicación de las bacterias. La otra, por ejemplo, muy sencilla es cuando tomamos muestras clínicas para cultivo, ¿sí? Que sabemos que son muestras clínicas no estériles y que hagamos lo que hagamos van a tener alguna carga bacteriana. Cuando veamos, por ejemplo, infección de vías urinarias, ¿sí? Vamos a ver que las muestras de orina pues son muestras que no son estériles. Y al no ser estériles, si las dejamos 20 minutos, a los 20 minutos ya hay el doble de bacterias.
¿sí? Y a los 40 minutos ya hay 8 veces el de bacterias, y a la hora ya hay 16 veces, y así se va multiplicando logarítmicamente. Entonces, este conocimiento nos permite hacer algo para que no nos confundamos cuando hacemos cultivos de sitios no estériles. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los criterios de Cass para interpretar un urocultivo, que se basan en esto, en cuánto tiempo tarda en replicarse la bacteria y qué elementos son los contaminantes habituales de la orina, o sea, cuál es la flora normal de la zona del tercio anterior de la uretra o la zona perigenital, que nos permite de alguna manera interpretar el resultado cuando la muestra es bien procesada, y por eso tenemos que pedirle al laboratorista cómo debe procesar la muestra, aunque en términos generales ellos están más conscientes que nosotros de cómo se deben procesar muestras, ¿no? De todas maneras, vale que nosotros lo sepamos, porque por si alguien no lo sabe, le pidamos específicamente cómo queremos que se trate una muestra, ¿sí? Y que a nosotros nos sirva para saber cómo interpretarla. Por ejemplo, si tengo una persona que vive en Canacín y que le van a hacer su cultivo en la Facultad de Medicina, y sabemos que esta persona se transporta en camión, ¿sí? Y le pedimos que tome su primera muestra de orina, y esa persona de Canacín se levanta a orinar y toma su muestra a las 5 de la mañana. Pero los camiones salen a las 6, y desde que toma el camión hasta que llega a la escuela tarda 1 hora, pues ya pasaron 3 horas cuando entrega su muestra de orina. Entonces nosotros tendríamos que saberlo a la hora de interpretar el resultado del laboratorio, porque nos podríamos equivocar con suma facilidad si no consideramos el tiempo que tardaron en procesar la muestra. Y luego, si el paciente entrega en la ventanilla de la escuela su muestra de orina y el químico deja las siembras de urocultivos para cuando esté terminando el turno, pues entonces lo que vayamos a obtener, quién sabe si refleja lo que estaría causando la enfermedad. Entonces, este conocimiento sencillo nos permite a nosotros hacer muchas cosas respecto al diagnóstico de las enfermedades. Bien, sígale. Ok. Las bacterias gram positivas tienen un mecanismo de latencia, el cual se pone en marcha cuando el ambiente en el cual viven tiene alguna condición adversa, ¿no? Puede ser la falta de nutrientes, que es lo más común. Este mecanismo es la formación de esporas, y estas van a germinar cuando se altera la capa externa de la bacteria. La espora es una estructura de múltiples capas, como podemos ver en el dibujo, y en el cual señalé las que la componen, ¿no? Es una cubierta proteica, 2 capas de peptidoglucanos y una membrana interna. Todas estas brindan obviamente protección, y lo que se encuentra dentro de las esporas son reservas conservadas de las estructuras citoplasmáticas, ¿no? El cromosoma bacteriano, ribosomas, proteínas, etcétera. Pero también calcio unido a ácido dipicolínico. Y estos dos, o sea, este conjunto, estabilizan el contenido. Esa es la función del calcio con el ácido. Y pues bueno, esto es para que la bacteria se conserve en un estado pues de latencia, y ya cuando salga y germine, esta cubierta, que está compuesta por todas las capas que ya mencioné, se va a degradar, y ya va a quedar la bacteria en sí, ¿no? Como la conocemos. O sea, al final de que se degrade esta capa, ya va a ser igual de vulnerable que cualquier gram positiva. Bien, miren, no todas las bacterias tienen capacidad de formar esporas, solo algunas de ellas. La espora es una especie de coco, ¿sí? Donde se encapsulan todas las estructuras bacterianas cuando las condiciones son adversas. Y en condiciones adversas les permite sobrevivir por muchos años, ¿sí? Y a verdaderamente retos de condiciones adversas. Entonces, la formación de esporas, que no es de todas las bacterias, sino de algunas, cuando veamos tétanos, vamos a ver que Clostridium tetani es una de las bacterias que tiene la capacidad de formar endosporas. Ya veremos después qué es una endoespora y qué es una espora nada más, ¿no?
Entonces, esta capacidad que tienen las bacterias de formarse, de formar esporas o endoesporas, también nos permiten de alguna manera en el laboratorio de identificarlas tentativamente. Por ejemplo, cuando yo en una muestra clínica yo veo un bacilo gram positivo con endoesporas, ¿sí? En un paciente que tiene contracturas musculares, pues prácticamente yo ya hice el diagnóstico de tétanos. Aunque ya veremos, cuando veamos tétanos, vamos a ver qué difícil es hacer el diagnóstico de tétanos, porque no tenemos muchas pruebas de laboratorio que nos apoyen respecto a esta enfermedad, que es una infección local con manifestaciones sistémicas causadas por una exotoxina, ¿sí? Pero bueno, regresando al tema de las esporas, pues las esporas son estructuras de defensa de algunas bacterias, ¿sí? Y además nos permite entender algunas cosas. Por ejemplo, en los pacientes con tétanos, de repente ya ni siquiera recordamos hace cuántos meses o hace cuántos años tuvimos una herida que probablemente se contaminó con Clostridium tetani, y como las condiciones no eran las que esperaba Clostridium cuando contaminó, se hizo espora y ahí permaneció por mucho tiempo hasta que encontró las condiciones ideales, se desplegó y nos empezó a causar la enfermedad, ¿sí? Entonces podemos entender que los periodos de incubación en tétanos pueden ser de meses y están descritos hasta años. Ya sabemos que es porque la bacteria, ¿sí?, tiene la capacidad de formar esporas. Hay otro tipo de esporas que no son las bacterianas y las vamos a ver cuando veamos los hongos, ¿sí? Y se refieren a otras cosas que son las estructuras de multiplicación sexuadas o asexuadas de los hongos. Sígale. Ok. Ok, ahora sí nos vamos a entrar a los mecanismos de patogenicidad bacteriana, los cuales pues tienen de objetivo mantener sus nichos y sus productos derivados y también en consecuencia generan una enfermedad en el huésped. Algunos conceptos importantes que debemos tener en claros antes de ver el tema es que la enfermedad es el resultado del daño o pérdida de función de un tejido. Sus causas pueden ser ya sea por destrucción directa del tejido, por diseminación de toxinas en sangre o por daño colateral de las respuestas inflamatorias. Los signos y los síntomas son determinados por los cambios en el tejido afectado y también por la respuesta del huésped, como es la reacción de la fase aguda. Las respuestas sistémicas se deben gracias a la acción de toxinas y citocinas a través de la vía hemática, por ejemplo, y la gravedad de la enfermedad depende de la importancia del tejido dañado y de su extensión. Okay. En nuestro cuerpo humano pues tenemos una colonia normal de microorganismos que se conoce como flora bacteriana o normal. Esta es benéfica para nosotros, pues nos ayuda en la digestión, produce vitamina K, nos protege de patógenos, activa respuestas inmunes, etc. Esta flora normalmente se encuentra en el aparato gastrointestinal, en la boca, en la piel y en las vías respiratorias superiores. Hay que recordar que los antibióticos pueden llegar a dañar la flora bacteriana, pero también se puede alterar en el cambio de alimentación y por el estrés. El hecho de que hayan alteraciones en nuestra flora conlleva a funciones inadecuadas o también que la misma flora infecte zonas que normalmente son estériles y obviamente esto cause una enfermedad en nuestro organismo. Permítame un momento, nada más para preguntarle, ¿cómo cuántas diapositivas quedan? No muchas, creo que como 8, 9. Bueno, sí, para que yo sepa cuánto me voy a meter, si no, no vamos a terminar. A ver, si me regresa tantito a la anterior, nada más para que... no, entonces no la anterior, la de la flora. La siguiente tarea que ustedes van a hacer, todavía no se las he liberado, va a ser algo respecto a la flora bacteriana. Como ya nos dijeron, pues la flora bacteriana del cuerpo, pues
no es igual en todos, es muy parecida, pero no es igual, ¿sí? Y la flora bacteriana de algunos puede ser agresiva para otros. Vamos a ponernos, por ejemplo, a algún médico que trabaje en un hospital y que esté todos los días de su vida, de los 7 días de la semana, 5, trabajando en el hospital, 8 horas, por lo menos 8 horas. Y luego, después de esas 8 horas, algunos se van a otros hospitales o algunos se van a sus consultorios. Y ya sabemos que en los hospitales, en los espacios de los hospitales, pues hay ciertas bacterias que no se encuentran en otros espacios. Y además en los hospitales, pues lo que hay es enfermos que llevan bacterias o que llevan virus o que llevan parásitos. Entonces la flora bacteriana de un médico sí o sí es diferente a la de uno que no es médico. Lo mismo sería para un veterinario, ¿no?, que convive con ciertas especies de animales, seguramente tendría un poquito diferente su flora. Y seguramente la familia de ese médico o de ese veterinario compartiría algunas cosas que comparte el médico en su flora, ¿sí? Y algunas podrían ser inclusive agresivas para otras personas. O sea, en este caso el médico podría ser una especie de portador asintomático de algunas especies de agentes patógenos. Entonces nuestra flora, que la tendríamos que conocer, que en términos generales para el que no tiene un trabajo especial como el que tenemos nosotros, es muy similar, ¿sí?, pero no igual, nunca igual. Es importante que sepamos de qué consiste, porque si bien es algo que, como ya nos dijeron, la tenemos porque nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a metabolizar, nos ayuda a alimentarnos, nos ayuda a obtener las vitaminas que no podemos obtener cuando hablamos del tubo digestivo, pues en ciertas condiciones se puede modificar si usamos antibióticos y puede hacer que al desplazarlas, entren otras que son patógenas, que resisten a los antibióticos, pero también puede ser que las nuestras, si nosotros estamos acostumbrados a tomar antibióticos, adquieran cierta capacidad de resistencia contra algunos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando comemos, por ejemplo, animales que son engordados con antibióticos, ¿sí?, que de repente nos transfieren por descuido a algunos agentes que son resistentes y cuando nos agreden, pues cuesta mucho trabajo eliminarlos, ¿no? Eso también pasa con nuestra flora. Entonces, nuestra flora normal, que habitualmente es para que nos ayude o para que vivan en conjunto con nosotros sin agredirnos, ¿sí?, si pasa de repente algo, se pueden volver patógenas. Vamos a poner el ejemplo de los estafilococos, que en términos generales vamos a ver que los clasificamos en dos grupos, en aureus y no aureus, ¿sí? Y el aureus es el estafilococo que tiene cierto grado de patogenicidad y el no aureus pues tiene menos grado de patogenicidad y es el que tenemos en la piel. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un hospital y nos empiezan a meter sondas, tubos y catéteres? ¿Sí? Violamos nuestra primera barrera de defensas al hacerle orificios y al ponerle materiales extraños a los cuales se puede fijar el estafilococo. Entonces, cuando la bacteria tiene esa oportunidad de ingresar a través de lesiones de la piel y el implante de dispositivos y nos causa enfermedades, cuando veamos las enfermedades por estafilococo vamos a ver algunas de ellas, pues se vuelve un verdadero problema porque como son bacterias que están en contacto frecuente con nosotros, nos conocen, viven con nosotros, somos su casa. Y cuando les abrimos la puerta y entran, se vuelven un verdadero problema de tratamiento y de riesgo para nosotros. Eso es como un ejemplo. Escherichia coli, por ejemplo, lo tenemos en el tubo digestivo. Hay muchas cepas de Escherichia coli. Cuando las veamos de alguna manera, vamos a ver que hay enteropatógenas, uropatógenas, enterotoxigénicas y cosas así, que dependen de su capacidad de causar daño. Están en nuestro tubo digestivo. Pero vamos a ver que Escherichia coli, cuando tiene oportunidad, es el principal causante de infección de vías urinarias. ¿Sí? Es el principal gram negativo de infecciones en el recién nacido. O sea, son bacterias que están en contacto muy directo con nosotros. En muchos de los casos son parte de nuestra microbiota.
Entonces es importante que sepamos que ahí están, ¿sí? Que están viviendo, que están conviviendo con nosotros, algunas nos están ayudando, ¿sí? Pero que pueden en algún momento dado agredirnos si las condiciones lo favorecen. Sí. Adelante. Ya me voy a meter poquito porque nos quedan 30 minutos para que podamos terminar. Adelante. Sí, está bien. Ahora bien, ¿cuáles son los sitios donde podrían entrar las bacterias al cuerpo? Pues como podemos ver en el dibujo, marcado con flechas rojas, están la boca, la nariz, el aparato respiratorio superior, los oídos, el ojo, el aparato urogenital y el ano. Sin embargo, estos sitios de entrada están protegidos por nuestras barreras naturales. En el caso de la piel es por la gruesa capa córnea que tiene. También está la mucosidad, está el epitelio ciliado del aparato respiratorio, por ejemplo, o de la nariz, y también hay secreciones como el cerumen, el moco, lágrimas, etc. Todas esas son barreras naturales que nos protegen. Lo que sucede a veces es que estas barreras se pueden alterar. Esto es común, por ejemplo, con heridas en la piel, o ya sean por accidente, quirúrgicas, algún procedimiento médico, también como comentaba el doctor, o también se pueden alterar por otras cosas, por ejemplo, el epitelio ciliado del aparato respiratorio, sabemos que se modifica con los fumadores, ¿no? Que los hace también más susceptible a ciertos patógenos, entre otras formas, y dejan abierto un camino pues, para que entren las bacterias. Sin embargo, estas alteraciones no son las únicas causantes de la entrada al organismo de las bacterias, sino que más adelante veremos que tienen ciertas características ellas que, por así decirlo, burlan la guardia. Con respecto a la colonización de las bacterias, esta se da comúnmente en sitios próximos a donde entró, donde hayan condiciones óptimas y o en sitios estériles en donde falló la defensa natural, o donde las bacterias crearon una nueva vía de entrada. Obviamente estos sitios varían según el tipo de bacteria en cuestión. Las bacterias se adhieren al huésped gracias a las adhesinas, que se unen a receptores específicos en las células del huésped. También se apoyan de las fimbrias o pilis que habíamos comentado, junto con sus proteínas que se unen a los azúcares, como también dijimos que podrían ser la lectina o la manosa. Y también hay proteínas independientes de los pilis que se unen a componentes en la matriz extracelular de las células huésped. Estos componentes reciben el nombre de moléculas de adhesión de la matriz que reconocen componentes microbianos, que son sus siglas, las que puse ahí. Y estos son relevantes porque son los que medían la fijación inicial de las bacterias en nuestras células. A ver, déjemela ahí tantito. Quiero preguntarle a Joaquín. Joaquín, aquí en este dibujo de la derecha hay una cosa que quiero que quede clara para entender cuando veamos las enfermedades un poco de cómo cómo llegan a nosotros. Y en el dibujo están identificadas las puertas de entrada de los agentes infecciosos. ¿Cuáles son, Joaquín, las puertas de entrada de los agentes infecciosos que están en el dibujo que nos tienen puesto allá? Bueno, pues creo que la principal serían las mucosas. La mucosa no es una puerta, es una barrera. ¿Sí? ¿Cuál sería la puerta? Es un sitio que tiene mucosas. Tenemos, ¿sí? ¿Cuáles identificas? ¿Allá están puestas? Pues el aparato respiratorio. Exactamente. Una de las principales puertas de entrada es el aparato respiratorio. No estamos hablando de vehículos. Pero al aparato respiratorio pueden llegar agentes infecciosos a través del aire. Por eso las enfermedades más frecuentes, y siempre serán las más frecuentes en la existencia de la humanidad, son las enfermedades del aparato respiratorio. De hecho, los catarros, ¿sí?, nos marcan la vida a nosotros desde los pocos meses o los pocos días en algunos casos de nacidos,
pues estamos propensos a infecciones respiratorias. Entonces el aparato respiratorio es una de las principales puertas de entrada de agentes infecciosos, los nuestros o los ajenos. Hoy veamos el ejemplo de coronavirus. ¿Por qué no podemos con coronavirus? ¿Por qué nos ha causado mucho problema? Porque su puerta de entrada es la vía respiratoria. Y el coronavirus que usa esa puerta de entrada utiliza algunos vehículos. Ahorita vamos a hablar de los vehículos. A ver, otra puerta de entrada. Grande, 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 que también es una causa común de enfermedades. Esa puerta. Joaquín. El aparato digestivo. Exactamente, ahí lo tenemos en medio, miren. En medio, es esa línea que está en medio que va de la boca al ano, que es otra de las grandes puertas de entrada. Entonces no sería raro que otra de las enfermedades frecuentes como grupo sean las enfermedades del aparato digestivo, ¿sí? Entonces ya encaminados, Joaquín, creo que ya puedes identificar las otras. Sí. Bueno, pues ahí está también el aparato urogenital. Exactamente, el aparato urogenital, que por cierto las condiciones anatómicas de la mujer le dan cierta desventaja respecto a los hombres, ¿no? Que es el tamaño de la uretra, pero el aparato urogenital es otra de las puertas de entrada. Y ahí está otra puerta de entrada, Joaquín, que si bien no es una puerta, está medio protegida, también entran por allá. ¿Cuál es? Es una puerta medio abombada. Entra coronavirus por allá. Y por eso tenemos que usar lentes. Los ojos. Los ojos, las conjuntivas, ¿sí? Es una puerta es una mala puerta de entrada, pero al final algunos agentes infecciosos entran por allá. ¿Sí? Entonces, luego, muy bien, Joaquín. Eso es algo que se tienen que grabar, porque cuando veamos las patologías vamos a ver que usan alguna puerta de entrada. Y algunos agentes infecciosos no entran por ninguna de esas puertas de entrada. Entonces viene el otro componente de las enfermedades, los vehículos, ¿sí? Los vehículos que usan para alcanzarnos. Por ejemplo, Frida, ¿qué vehículos utilizarían los agentes infecciosos para alcanzar la vía respiratoria? El aire. El aire. O sea, usan la vía aérea, utilizan los aviones, ¿sí? Entonces, lo que entra por el aire, lo que entra por avión, pues entra muy rápido, ¿no? Un ejemplo, que no es una bacteria, pero es un virus, ¿sí? Que usa la vía aérea, el avión, ¿sí? Pues es coronavirus, ¿no? Entonces, ese es un vehículo. A ver, un vehículo que pueda salvar alguna de nuestras barreras de defensa. Que sea como un tanque de guerra que llegue y que salve nuestra principal barrera de defensa externa y que nos cause enfermedad. Los mosquitos con la piel. Exactamente. ¿Quién fuiste? ¿Quién Moisés. es? Moisés, la piel. O sea, en términos generales, los vectores, ¿sí? Los vectores son vehículos que brincan nuestra principal barrera. Ahí tenemos dengue, zika, chikungunya, paludismo, ¿sí? Entonces, utilizan la vía del vector para salvar la principal barrera, que es como una jeringa, ¿no? ¿Y qué otra puerta de entrada ya embebidos en esto? ¿Cuál otro vehículo podríamos tener? Ya tenemos la vía aérea, tenemos los vectores, por ejemplo, para el tubo digestivo. Alimentos, los Los alimentos alimentos contaminados. ¿Quién fuiste? Carlos. Carlos, los alimentos contaminados. Y así vamos a ir viendo, conforme a las diferentes enfermedades, que tenemos entonces una interrelación entre el ambiente y nosotros, la presencia de factores de riesgo y factores contaminantes y los vectores, que son
el aire, los fomites, las manos, los alimentos, el agua y los vectores. ¿Sí? Entonces, todo eso utilizan las bacterias para llegar a nosotros. Y depende de eso, pues tenemos también de nuestra interacción y de la capacidad, pues tenemos ya la generación de la enfermedad. Muy bien, adelante. Ya de aquí hasta que termine, ya no me meto. ¿Sí? Sí. Otros mecanismos de adhesión se dan también gracias a los apéndices que ya habíamos hablado anteriormente, que son la biopelícula y la cápsula. Esto es en algunas bacterias nada más, pero como ya había quedado claro, estas aumentan de forma importante la supervivencia de la bacteria. Con respecto a la invasión bacteriana, la única barrera natural que las bacterias no pueden atravesar por sí solas es la piel. Pero cuando ésta se altera, como ya hemos dicho, y las bacterias entran, ahora sí tienen más capacidad de invasión, ya que sí son capaces de atravesar membranas mucosas y barreras tisulares, como es en el caso del peritoneo, que normalmente es un sitio estéril, pero se puede infectar de este modo. Los sitios estériles se alcanzan al degradar estas barreras tisulares, al generar una respuesta inmunitaria, ya que esta aumenta la permeabilidad de los tejidos y penetrando las células de la barrera con el dispositivo de secreción tipo 3 que recalcamos al principio. Las células infectadas de este modo pueden favorecer la invasión, alojar a las bacterias dentro y dejar que se repliquen o pueden morir por apoptosis. Las acciones patógenas de las bacterias se dan principalmente por destrucción tisular o por liberación de toxinas. En cuanto a la destrucción tisular, el crecimiento de la bacteria, en especial en el proceso de fermentación, crea productos sumamente tóxicos para los tejidos. En adición, también liberan enzimas degradativas con las cuales consiguen alimento y pues siguen dañando los tejidos, ¿no? Pues son enzimas. Por otro lado, aunque son procesos conectados, las bacterias secretan toxinas, que son componentes bacterianos que también dañan los tejidos o también generan actividades biológicas destructivas. Esto se da por medio de liberación de enzimas degradativas también y algunas proteínas. En la mayoría de los casos, las toxinas son las únicas responsables de los síntomas. Pueden haber toxinas preformadas que generan síntomas rápidamente. Por ejemplo, en la comida intoxicada, los síntomas son muy rápidos, ya que las toxinas generalmente son preformadas. Las toxinas también tienen la característica de viajar a través de la sangre y pueden generar respuestas sistémicas. En general, las toxinas tienen dos porciones, una A y una B. La B es la que se va a unir a la superficie celular de la célula y la porción A es la que se transfiere al interior para generar el daño. Hay varios tipos de toxinas, como las exotoxinas, que estas suelen ser enzimas citolíticas, como la fosfolipasa C, hemolicina y streptolicina O, todas estas van a promover la ruptura de la membrana plasmática. Aunque también pueden ser proteínas de unión a receptores que alteran la célula o la destruyen. Otro tipo de toxinas son las llamadas superantígenos, que es la que está ejemplificada en el dibujo, que son toxinas que activan linfocitos T al unirse al receptor de la célula T, al mismo tiempo que al complejo mayor de histocompatibilidad 2 de una célula presentadora de antígenos, pero sin necesidad de un antígeno específico. Esta unión desencadena citocinas y quimiosinas. Tenemos otro tipo de toxinas también que ya habíamos tocado antes, son las endotoxinas, que ya habíamos dicho que son la región del lípido A en los lipopolisacáridos, de las gram negativas. Estas son un activador poderoso de las reacciones de fase aguda inflamatorias al unirse al receptor de tipo TOL, que reconoce su patrón molecular asociado a patógenos. La magnitud de la reacción que se genere depende de la concentración de estas endotoxinas. Cuando son muy elevadas, se activa el complemento también.
Queda claro que las endotoxinas pues, son exclusivas de las gram negativas, pero como ya habíamos dicho, recordemos que en el caso de las gram positivas existen los ácidos lipoteicoicos que asemejan las reacciones de las endotoxinas, solo que de manera más débil. Ok, podemos concluir en la inmunopatogenia que en concentraciones bajas de toxina, pues las reacciones inmunitarias que se generarán son de carácter limitado y controlado, y la respuesta será protectora más que nada. Ahora bien, en el caso de altas concentraciones, las respuestas inmunitarias son de carácter excesivo, lo que se va a reflejar como síntomas de infección bacteriana graves asociados a sepsis y algunas veces mortales. En este caso, los fagocitos y el complemento van a promover más que nada lesiones tisulares, más que el beneficio, y las citocinas van a alterar la función corporal. Ahora sí, con esto finalizamos. Esto es nada más para rescatar entonces cuáles son los mecanismos de evasión que tienen las bacterias a la respuesta del hospedador. Estos pueden ser gracias, como ya hemos dicho, a los apéndices, como son la cápsula y la biopelícula. En el caso de la cápsula, recordemos que está compuesto por polisacáridos o proteínas que son poco inmunógenos y por lo tanto protegen de las respuestas del huésped. En el caso de la biopelícula, esta evita el reconocimiento de anticuerpos y el complemento y también evita su acción. Con respecto a las células fagocíticas, las bacterias producen enzimas que las lisan o una vez fagocitadas bloquean pasos intracelulares de la fagocitosis, como es la función del fagolisosoma. En caso de que suceda así, las bacterias proliferarán dentro del fagocito y eludirán las respuestas inmunes porque están como de algún modo ocultas dentro del fagocito. También gracias a la variación antigénica, inactivación humoral y el crecimiento intracelular se pueden eludir las respuestas humorales. Y finalmente las bacterias gram positivas se protegen del complemento gracias a su gruesa capa de peptidoglucanos y las gram negativas gracias a su membrana externa que cuenta con los lipopolisacáridos. Y pues estas son mis referencias, la información fue del Murray y ahora sí ya sería todo. Le faltó algo. El cuadro de la historia natural de la enfermedad. Pero con bacterias como... No, no hay problema. Le voy a pedir. ¿Ya subió esta presentación? Ya, pero la puedo borrar. No tiene que borrarla. La puede trabajar allá, arriba. Ah, ok. Sí, ahí mismo la abre, le pone lo que le hace falta y allá cuando trabaja en línea se queda guardadita. ¿Sí? Ah, ok. No tiene que salvarla. Entonces, para completar su trabajo, que me gustó mucho, estuvo bien, ¿sí? Gracias. Bien, estuvo muy bien. Póngale, por favor, el cuadro de la historia natural de la enfermedad. Bueno, no, perdón, no le faltó nada, estoy volando. No, ¿por qué no me corrigen, por favor? No hay historia natural de la enfermedad acá, no lo lleva. Estoy volando, pues, estoy en otro. Está bien, no le falta nada. Para completar su trabajo le voy a pedir de favor que haga 2 preguntas de opción múltiple de su tema, de opción múltiple, y me las mande a mi correo. Y me pone en amarillo la respuesta correcta. Solo me las va a mandar a mí. Ok. Y yo voy a decidir si la uso o no la uso el día del examen, si la uso como está o la modifico, porque también eso puede suceder, que yo la modifique. ¿Sale? Así que no se confíen de lo que me van a mandar. Bien, tenemos 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer en estos 10 minutos? Les voy a pedir que como manera de ejercicio yo decido si lo considero o no lo considero, ¿sí? Que me pongan en el chat, ¿sí? La calificación que pondrían hoy a la presentación, de 1 a 10. Todos, por favor, ¿sí? Que me pongan
cuál es la calificación que pondrían hoy a esta presentación. Ya oyeron mi opinión, pero no se basen en mi opinión, yo quiero la de ustedes, ¿sí? Y la otra es que antes de que den las 9, que entren y registren su asistencia. Déjenme ver dónde está el chat, no me lo encuentro. Por lo regular está al ladito del icono donde Ya está lo haciendo. encontré, ya lo encontré, ya, gracias, ya lo encontré. Sí, es una bolita con sus rayitas, ya lo encontré. Como lo uso poco, de repente no sé por dónde anda. Registren su asistencia, por favor. Amén de que ustedes registren su asistencia, pues yo al principio ya les pasé lista, ya les pregunté a algunos, sí, y voy a compartir mi pantalla para mostrarles que también ya descargué la lista de asistencia del Teams. ¿Sí? Esto me permite otra cosa, ¿sí? Ver cuánto tiempo tuvieron unidos. Por ejemplo, miren, yo me uní desde las 6:43. ¿Sí? Irene se unió desde las 6:49. Paula Regina desde las 6:56. ¿Sí? Hay quien se unió a las 7:17, a las 7:21. O sea, aquí yo puedo controlar quién se une temprano, quién se une tarde y quién tiene algunos problemas de conexión. Por ejemplo, David. ¿Sí? Vean a David, se unió, abandonó, se unió, abandonó y se unió. ¿Sí? Por ejemplo, se unió a las 7 y abandonó a las 8 y regresó a las 8:20 y así. Sí, una disculpa, es que me estaba No, fallando la conexión. no, nada más les estoy diciendo que aquí yo puedo ver inclusive cómo está su conexión de internet. Al final, déjenme decirles que no me gusta estarles fiscalizando eso porque somos adultos. ¿Sí? Somos adultos y aquí son libres. ¿Sí? Si bien la escuela dice que tienen que tener un 80% de asistencia para que se pueda emitir la calificación, yo lo considero relativamente. ¿Sí? Claro que el que no viene a la mitad de las clases, pues no puede integrar su calificación, se entiende, ¿sí? Entiendo las condiciones en las que estamos trabajando en este momento, ¿no? De que no todos tenemos el internet que quisiéramos, no todos tenemos la computadora que quisiéramos. A mí me ha fallado el curso pasado, una semana no pude darles clase porque se me fue mi internet y eso lo entiendo perfectamente, ¿sí? Lo que quiero es que sepan cuáles son los elementos que yo voy considerando para tomar una decisión respecto a una calificación. Al final ustedes verán que si le preguntan a sus compañeros que soy medio barco a la hora de calificar. Lo único que no puedo modificar son los exámenes, esos son de ustedes, ¿no? Mi trabajo es hacer que ustedes estudien, es parte de mi trabajo principal, que aprendan, ¿no? Muy bien. Por favor, registren su asistencia en el Teams antes de las 9, porque después de las 9 no van a poder registrarla. Bien, nos quedan poquito más de 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ya vi la calificación que le voy a poner, que es la misma que yo le puse. Me pareció excelente la presentación. Y lo que no dijo es porque todavía no tiene los elementos para decirlo. Estamos empezando el curso. Yo tengo más de 30 años en esto y tengo una experiencia y una vivencia que me permite poner ejemplos que ustedes no pueden poner, pero sí trato de esforzarlos de alguna manera para que piensen y se las ingenien. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Yo tengo una duda, doctor, en cuanto a los contenidos temáticos. Los contenidos que son un rango de números, ¿es porque todos esos van en una clase? Sí. Cuando está marcado, voy a irme al programa para que veamos un ejemplo. A ver. Vamos a ver, está en recursos.
No tengo mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, lo la tiene. tengo. Sí, sí está compartida. Sí. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Influenza, faringomielitis viral y bacteriana, otitis media aguda. Tengo del 9 al 12. ¿Sí? Esto quiere decir que ese día, el 9, el 10, y el 11 y el 12 van a dar todos esos temas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí donde dice una clase en llave. ¿Sí? Eso quiere decir que todo lo que está en la llave es una sola clase y la van a dar el 23 y el 24. Otro ejemplo, aquí donde está la llave, una clase, y están de nuevo el 1 y el 2. Ese día en una clase vamos a ver síndrome diarreico por virus y bacterias y síndrome disentérico, que se parecen mucho y por eso los agrupé, y nos van a dar la clase, el número 1 y el número 2 de la lista. ¿Sí ya quedó claro? Okay, aquí, doctor, por sí. ejemplo, VIH y SIDA. Todas estas para un día, para el 19 y el 20. Arriba, infección de vías urinarias y sífilis. Estas dos en un día para el 17 y el 18. O sea, cada renglón es una clase, excepto en los que le tengo puesto llave. Y aquí en este caso, 2 renglones es una clase, 2 renglones es una clase, 2 renglones es una clase y 2 renglones es una clase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, doctor, tengo una pregunta. Respecto a un comentario que hizo sobre que las infecciones por anaerobias producen gas y se pueden ver porque crepitan o con rayos X que demuestran aire. ¿La gangrena sería un ejemplo de eso? La gangrena gaseosa, que es una enfermedad causada por clostridios, sería un ejemplo. Pero hay otras bacterias que producen gas, ¿no? En general podemos tener una infección bacteriana. Generalmente es en los tejidos blandos. Generalmente, ¿sí? Entonces, la gangrena gaseosa es causada por anaerobios y por eso se llama gangrena gaseosa. Hace alusión a eso. Y cuando agarramos el tejido blando enfermo, sentimos cómo crepita, cómo hace burbujitas, como cuando rompemos esas bolitas de nada más que más fino, que sirven para embalar los paquetes. Y cuando tomamos una placa, vemos el gas entre los tejidos. ¿Sí está claro? Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues estamos sobre el tiempo. Nos veríamos el viernes con el siguiente tema, que es un tema también de generalidades y que le toca al número 2 de la lista. Les recuerdo, ya está su primera tarea allá, para que la vayan empezando a procesar. Es una tarea muy fácil, es una tarea de ver videos. Y no dejen de hacerla porque esas tareas que son de ver videos generalmente las califico de una manera muy light, ¿sí? Porque es una reseña, le echo una mirada a la reseña y las califico habitualmente bien. Tendrían que hacer una cosa catastrófica para que yo las califique mal, ¿no? Muy bien, nos vemos entonces el viernes. Que tengan bonito día. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. ¿Quién va a grabar? ¿Quién tiene la grabación? José Francisco Almaraz.